Joven maestro Wu, por favor, sea misericordioso. Kim Moren, la joven de la familia Kim. Nuestra joven está sufriendo un ataque al corazón. Guren, el primo de Wulyen. Ella debe ir al hospital inmediatamente. Son Yue, la secretaria. El asunto de la CEO Kim conmigo aún no ha terminado. En cuanto a ella ahora, no puede ir a ninguna parte. Joven maestro Wu, no te aproveches de la situación. Si retrasas el tratamiento de nuestra joven, la familia Kim no te dejará escapar. ¿Alguien de la familia Kim la quiere muerta más que yo? Kim Moren, te aconsejo que firmes este contrato y renuncies al grupo Kim. 30% de las acciones. Moveré el coche inmediatamente. Y personalmente despejaré el camino, escoltándote al hospital. Te ayudaré a encontrar al mejor médico en Chonai. Eres despreciable. Este no es un lugar para que hable un sirviente. Tú. Yue, trae el contrato. Señorita, Sí, o Kim. Nuestro contrato, eso debe ser. Aunque muera. Las acciones de mi familia Kim no caerán en manos de tu familia Wu. Entonces te despacharé pronto. Mi maestro me dijo cuando me enseñó mis habilidades que defendiera la bondad y sanara el mundo. Traigan a la señorita Kim. Alto. ¿Sabes que estás cometiendo un asesinato? ¿Qué bastardo olvidó subirse los pantalones y te dejó salir arrastrándote? Si no quieres morir, piérdete ahora mismo. Te daré una oportunidad más. Háblame correctamente. ¿Así que quieres ser un héroe que salva a la belleza? Y ni siquiera te mires a ti mismo. Rómpanle las piernas. No te acerques más, te mataré de un solo tajo. Hermano mayor, me equivoqué, por favor déjame ir, por favor déjame ir. Hermano mayor, soy de la familia Wu, si te atreves a tocarme, la familia Wu no te perdonará. ¿La familia Wu otra vez? ¿Cuál es tu relación con Wulyen? Es mi primo. ¿Lo conoces? Más que solo conocerlo. Ya que nos conocemos, eso facilita las cosas. Hermano mayor, déjame llevarme a estas dos mujeres. Conmigo, te lo digo. Estas dos mujeres. Dile a tu primo que se lave el cuello y me espere. Tú. Eres. Fuera. Vete, vete. gracias, señor, por salvarnos la vida. ¿Puedo preguntar su estimado nombre? Señor, la familia Kim seguramente lo recompensará en el futuro. Señorita, señorita, Déjame ver. señor, ¿usted? He estudiado algunas habilidades médicas rudimentarias. Señor, nuestra señorita tiene una afección cardíaca congénita. Cada vez que tiene un ataque, tiene que ser enviada al hospital para una consulta experta. No hay tiempo. ¡Ey, señor! Aunque acaba de salvar a nuestra señorita, no puede ser tan grosero. Si no quieres que muera, entonces apártate. ¿Señorita? ¿Señorita, o está despierta? Justo ahora, fue este caballero quien ahuyentó a ese canalla Burren, e incluso usó métodos especiales para salvarla y tratarla. Gracias, señor, por salvarme la vida. Nuestra familia Kim sin duda le recompensará generosamente. Tengo otros asuntos, así que me iré ahora. Señor, por favor, espere. Muévanlo por mí. Este sofá, el televisor. Muévanlos todos fuera por mí. Sí, jefe. Lin Su, la hermana menor de Lin Chuan. No lo muevan. A nuestra familia realmente no le queda dinero. Lin Chouman, padre de Lin Chuan. Realmente no podemos devolverlo. Papá. Papá. Compórtate. Las deudas deben pagarse. Es lo natural. ¿Te atreves a no pagar mi dinero? Detente. Las acciones de una persona son su propia responsabilidad. Yo pedí el dinero prestado. No toques a mi papá. Pequeña belleza. ¿Crees que te dejaré ir? Hermano mayor, no toques a mi hija.
Viejo, Papá, no te muevas. bestias. Entonces haré algo. ¿Ves, Shell? Considéralo como cobrar algo de interés. Sujétenla por mí. No te muevas. Compórtate. Hermanos, hagan fila. Después de que la desflore. Pueden venir todos uno por uno después. No te muevas. Jefe. Escuché que esta chica también es una belleza del campus. Por favor, deje ir a mi hija. Fuera de aquí. Después de que terminemos con ella, la dejaremos ir. Pequeña belleza. Vamos. ¿Te atreves a tocar a mi familia? Estás buscando la muerte. Chao Chuan. Me preguntaba quién era. Resulta que eres tú, pequeño criminal reformado. ¿Qué? ¿Quieres divertirte un poco también? Bestia. Rómpanle las extremidades. Que vea con sus propios ojos. ¿Cómo me encargo de su hermana? Dejen de golpear, dejen de golpear. Maldita sea, ¿quién les dijo que la soltaran? Jefe. Él. Lin. Hermano Lin Chuan. Todo esto es un malentendido. Fuera. Solo espera. El joven maestro Wu no te dejará escapar. William. Vete. Hermano mayor. Papá. ¿Estás bien? Chao Chuan. Papá está bien. Qué bueno que regresaste. Chao Su. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Por qué no te moriste allí afuera? Chausu. Yo. En aquel entonces, cometiste un crimen y fuiste encerrado. Julian te envió gente a nuestra casa para exigir dinero. Los ahorros de nuestro papá, de varios cientos de miles. Todo fue robado por ellos. Y finalmente, le rompieron la pierna a papá. Para tratar la herida de papá. Intenté pedir dinero prestado por todas partes, pero no pude. Solo pude recurrir a pedir prestado a usureros. Pero solo pedí prestados 30.000. Exigieron que devolviera 3 millones. Venían a nuestra casa todos los días a cobrar deudas. Chausu. Lo siento. ¿No eres mi hermano? No mereces ser mi hermano. Preferiría nunca haber tenido un hermano como tú. Sal. Fuera de aquí. Escoria, suéltame. Soy yo quien te ha defraudado a ti y a papá. Ahora tu hermano ha vuelto. De ahora en adelante, nadie podrá intimidarlos a ustedes dos. Los compensaré adecuadamente a ti y a papá. ¿De qué sirve solo presumir? Presumir. Tú estás presumiendo. Puede mejorar la pierna de papá. Papá. Déjame ver tu pierna. No eres médico. ¿Qué estás mirando? Chao Su. No se te permite hablarle así a tu hermano de nuevo. Papá, todavía lo estás protegiendo. Él hizo que nuestra familia sufriera suficiente miseria. No es así. Estoy haciendo prácticas. Ni siquiera puedo encontrar un trabajo decente. Detente ya. Chao Su, deja de hacer tonterías. Papá. Mi pierna está curada. ¿Cómo es esto posible? Papá. Estos últimos años, aprendí algunas habilidades en prisión. Ya he reconectado. Tu hueso fracturado. Chao Chuan. Mi hijo se ha vuelto capaz. Por cierto, papá. Estos últimos años que no estuve aquí. ¿Lin ha visitado alguna vez? ¿Está bien ahora? Ella nunca vino en absoluto. ¿Cómo es esto posible? Ella me prometió que cuidaría de la familia. Esa mujer ha olvidado sus raíces hace mucho tiempo. Luchaste por ella y fuiste a prisión. Ella se dio la vuelta y se juntó con ese Wuliang. Wuliang incluso la ayudó a abrir una nueva empresa. Hoy es la conferencia de prensa de la OPI de su empresa. Se está celebrando en el Hotel Fua. Lin no es ese tipo de persona. Debe haber algún malentendido aquí.
Papá. Iré a confrontarla ahora y le pediré una aclaración. Chao Chuan. Nosotros y Tian Linlin no estamos al mismo nivel. Un melón forzado no es dulce. Papá. Debo irme. Chao Chuan. Ceremonia de anuncio de la cotización del Grupo Tian. Felicidades, CEO Tian. Grupo Tian se ha establecido por casi 3 años, y su valor de mercado ya ha superado los 1.000 millones. Ahora incluso cotiza en la bolsa de valores. Un futuro ilimitado les espera. CEO Tian, con un grupo financiero de primer nivel como el del joven maestro Wu, como su respaldo, si hay oportunidades para enriquecerse en el futuro, por favor, piensen más en nosotros. Ciertamente. ¿Qué? Cariño, ¿qué pasa? ¿Tu antigua llama? Ha salido de dentro. Arruinó el plan en el que hice que Guren adquiriera acciones del Grupo Qin. No debería estar muerto en prisión. Antes fui demasiado indulgente. Esta vez, le romperé personalmente las extremidades. Lo haré arrodillarse ante mí, suplicando clemencia como un perro. Qué molesto, con tanta gente alrededor. Hoy es el día en que mi empresa sale a bolsa. Prométeme que no causarás problemas. Wu Lian. Wu Lian, prepárate para morir. ¿Cómo te atreves? Me incriminaste y me metiste en prisión. Le rompiste la pierna a mi padre. Hiciste que la gente humillara a mi hermana. Puedes decir tus últimas palabras ahora. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Joven maestro Wu, ¿estás bien? ¿Qué podría pasarme a mí? Acabo de ser emboscado por este pedazo de basura. Simplemente despreciable y descarado. Linlin, ¿por qué lo proteges? Arrodíllate. Pide disculpas al joven maestro Wu. Joven maestro Wu, por mi bien. Todavía puede perdonarte la vida. Disculparte con él. Imposible. Lin Chuan. Tú, basura que no sabes lo que te conviene. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Hoy nadie puede salvarte. Lin Chuan. Arrodíllate y pide disculpas. De lo contrario, la muerte es tu único camino. Hace 3 años. Él fue quien te violó. Porque te salvé. Fui a prisión. En prisión. Contrató asesinos para matarme. Envió gente a romperle la pierna a mi padre. Incluso prestó dinero deliberadamente. Para humillar a mi hermana. Las cosas han llegado a este punto. No espero que consideres los 8 años que te protegí. Ni que recuerdes nuestro afecto pasado. Pero al menos deberías tener la capacidad de distinguir el bien del mal. Él, Wu Lian, es una bestia en forma humana. No vale la pena que actúes así. Aferrarse a los hechos de hace 3 años. Solo demuestra lo estrecho de miras que eres. El joven maestro Wu y yo, hubo un malentendido hace 3 años. Pero el tiempo avanza constantemente. Mírame ahora. Luego mírate a ti mismo ahora. ¿Qué derecho tienes a calumniar? ¿O a acusar aquí? Linlin. Él debe haberte amenazado. Por eso me estás tratando así, ¿verdad? Mientras estuve en prisión, aprendí muchas habilidades. Ven conmigo. Puedo protegerte. También puedo darte una vida por encima de todas las demás. Suéltame. Su Wenlan, la madre de Tian Linlin. Tú, desde que acaba de salir de prisión, un convicto de reforma laboral. Li Yu, secretaria de Tian Linlin. ¿Quién te dio el valor para acosar a mi hija? Lin Chuan, creo que te has vuelto tonto por estar en prisión. Ya ni siquiera tienes autoconciencia. La actual CEO Tian, para ti, está en la cima. Tú, una existencia, ni siquiera digna de admiración, ¿qué usarás para darle felicidad? ¿Con tu orgullo arrogante? ¿O con tu boca llena de tonterías? Como niños de primaria, jugando a las casitas. ¿Son esas tus frases de ligue cursis? Originalmente pensé que tú, después de alguna reforma, madurarías y aprenderías de tus errores para avanzar.
No esperaba que siguieras siendo tan estrecho de miras, inseguro y egoísta. Arrodíllate. Pide disculpas al joven maestro Wu. Joven maestro Wu, por mi bien. Aún podría perdonarte la vida. ¿Hacerme arrodillar? ¿Puede la familia Wu soportarlo? Si me arrodillo hoy, la familia Wu será aniquilada. Solo porque él inició una empresa para ti y ayudó a tu empresa a salir a bolsa. Puedes perdonarlo por haberte violado. Lo proteges delante de mí. Y me haces arrodillarme ante él. No olvides. Soy tu prometido. Presuntuoso. A plena luz del día. ¿Te atreves a ponerle las manos encima a mi hija y albergar malas intenciones? ¿Lo crees o no? Llamaré a la policía y te haré pasar otros 10 años en prisión. Soy su prometido. ¿Prometido? En aquel entonces, el dinero del regalo de compromiso para Lin no era ni una fracción del de joven maestro Wu. ¿Cómo te atreves a seguir diciendo que eres su prometido? Guarda rápidamente tu patética arrogancia y grosería. No seas una molestia aquí. ¿Apestas a pobreza? Estás arruinando el ambiente del banquete. Arrogante y grosero. Descarado. Este canalla merece morir. Después de 3 años en prisión, no has mejorado en absoluto. Tu futuro es sombrío. Y siempre serás un perro en el fondo de la sociedad, de mente estrecha. Miope. Ni siquiera puedes ver que Si Youtian siempre lo ha estado salvando. El cheque. Si tu comportamiento irrazonable hoy es por esto, toma estos 3 millones. Esto es la cantidad que es 100 veces el regalo de compromiso que me diste en aquel entonces. Toma este cheque y desaparece de mi vista para siempre. Entonces, arrodíllate y discúlpate con el joven maestro Wu. Piérdete. Poseo habilidades que alcanzan el cielo. A mis ojos, el dinero no es más que una serie de números. No me importa en absoluto este dinero. En aquel entonces, el regalo de esponsales que le di a tu familia no era solo dinero. También incluía el de mi madre. Brazalete de Chey dejado para su futura nuera. Madre. Esta pulsera, él nos la dio voluntariamente en aquel entonces. Ahora es toda nuestra. ¿Crees que no es adecuada? Me queda perfectamente. No la daré. Madre. Tía Su. ¿No es solo una pulsera rota? ¿Y él es quien la dio? ¿Cuánto podría valer? Tengo un amigo cuya tienda acaba de recibir un lote de pulseras con excelente translucidez. Te conseguiré un par. No dejes que esta basura haga que Lin se sienta incómoda. ¿Eres realmente el joven maestro NG, mi preciado yerno, con tus palabras? Tía. Simplemente le devolveré esta pulsera rota. Mira, acabo de devolvértela a la mano. Pero no la atrapaste. No me culpes, ¿de acuerdo? Sin embargo, te advierto. No te atrevas a intentar extorsionarme. Hoy, con mi estimado yerno, o joven maestro Wu, aquí, aplastarte. Es más fácil que aplastar una hormiga. Esto fue dejado por mi madre, su único recuerdo. Realmente lo destruiste. Mira tu expresión inexpresiva. ¿Qué? ¿Quieres comerme o algo así? Te estoy advirtiendo. Este banquete de hoy fue organizado especialmente por el joven maestro Wu para nuestra Lin. Si te atreves a tocarme un solo cabello, me aseguraré de que mueras sin un lugar de encierro. Me gustaría ver. ¿Quién muere hoy sin un lugar de entierro? Basta, Lin Chuan. Hoy irrumpiste. Primero interrumpiendo mi banquete de negocios, luego hablando irrespetuosamente al joven maestro Wu. Puedo pasar por alto todo eso. E incluso interceder por ti. Pero ahora, ¿realmente quieres ponerle las manos encima a mi madre? A tus ojos. ¿Acaso ni siquiera tienes la moral básica de respetar a los mayores? Debí haber estado ciega en aquel entonces, para haberte estimado alguna vez.
Estos 3.000 yuanes son el dinero que pago por tu pulsera rota. He comprado esta pulsera rota. Mi mami puede destrozarla como quiera. Ahora, discúlpate inmediatamente con mi madre. ¿3.000 yuanes? Eres verdaderamente generoso. Este brazalete, aunque no es Jade Vítreo o verde imperial, pero este brazalete ha sido transmitido por 9 generaciones en nuestra familia Lin. Está en excelentes condiciones. Vale más de 30 millones. Es más, esta pulsera es el único recuerdo que dejó mi madre. Su valor no puede medirse con dinero. Se te está viendo la cola de zorro, ¿verdad? 30 millones, en efecto. Es obvio que acabas de ver que la CEO Tian está prosperando ahora y quieres extorsionarle dinero. Lin Chuan, eres verdaderamente repugnante. Una cosa es apestar a pobreza, pero tu conciencia está completamente podrida. Secretario Li, no digas eso. ¿Y si lo que dice es verdad? ¿No sería eso injusto para Lin Chuan? El joven maestro Wu, él... No te apresures a juzgar. Hoy, el anciano Su, el gran tasador del pabellón Duo Bao, también está aquí. ¿Qué tal si hacemos que el anciano Su lo evalúe aquí mismo? Anciano Su, le molesto. Este anciano ha amado las antigüedades toda mi vida. Señor Su, un tasador senior del pabellón Duo Bao. Además, hoy, poder ayudar al joven maestro Wu con un pequeño favor. Es el mayor honor de este anciano. Esto no es Aid Imperial, ni es Aid Vitro. Pero la calidad de este Jade es delicada y suave. Su tacto como piel. En medio de su fresca calidad, emite un aroma fragante. Esto es un Jade fragante de primera calidad, de un antiguo palacio imperial. Es inestimable. Su valor es incalculable. Incalculable. Anciano Su, Mis disculpas a todos. Mis más profundas disculpas a todos. Este anciano casi juzga mal este Jade. Esto es solo una mera imitación. Es solo que su apariencia externa está bien imitada, eso es todo. Pero su artesanía interna es burda y de mala calidad. No vale un centavo. No vale un centavo. Parece que 3.000 yuanes es demasiado para ti. Dar 3.000 yuanes para despedir a un indigente así. Realmente no vale la pena. basura inútil. Considerando que cuidaste de Lin Lin para mí durante 8 años, y para guardar su primera vez más preciada. Para mí, ella solo llegó a frotarse contigo por fuera. Te perdonaré la vida de perro hoy. Ahora, arrodíllate. Y discúlpate conmigo, con Lin Lin, con la tía Su, con Yuyu, y con todos los invitados presentes. Por tu comportamiento descarado de hace un momento. Te permitiré que te arrastres fuera. Lin Chuan, es tu inmensa fortuna que el joven maestro Wu te permita irte. Deja a un lado tu patética e insegura autoestima. Arrodíllate y discúlpate. Luego toma el dinero que te doy. Y arrástrate. Fuera de aquí. Quizás te sientas un poco humillado aquí. Pero con el dinero que te doy, a los ojos de la gente común, seguirás siendo una persona superior. ¿Una persona superior? Sí, Yo Tian. Realmente eres considerado conmigo. Siempre pensé que él te coaccionó. Y fuiste forzada a someterte a él. Incluso quise llevarte lejos. Con mis habilidades, podría darte un estatus y una posición sin igual, y gloria y riqueza. Ahora parece. Yo soy la broma. En cuanto a ti,
Has perdido la oportunidad de ascender de un solo paso. Hablando de hacerme arrodillar, me atrevo a preguntar a todos los presentes: ¿quién tiene el derecho de hacerlo? En cuanto a ti, William, te haré pagar tu deuda de sangre. Protege al joven maestro Wu. Arrogante y grosero, Wu Jiannen, un experto de primer nivel al servicio de la familia Wu. menospreciando a todos. Él se atreve por sí mismo a desafiar a todos los presentes hoy, todas las familias y figuras prominentes de Chonae. Mi Chonae no ha visto a una persona tan arrogante en mucho tiempo. ¿Quién te dio el coraje? Tío Jiannen. Así que es de la familia Wu, uno de los 3 grandes venerables. El gran maestro Jiannen ha llegado. El gran maestro Jiannen ha sido famoso por muchos años. Sus artes marciales de endurecimiento corporal hace mucho que alcanzaron la maestría. Si ese chico no fuera tan arrogante, gran maestro Jiannen no habría intervenido para lidiar con ese don nadie. ¿Quieres protegerlo? Estás equivocado. Hoy, no estoy aquí para proteger a mi joven amo. Estoy aquí en nombre de mi joven maestro, para golpear a un perro. ¿Quién se atreva a tocar al señor Lin? Es un enemigo de mi familia Qin. Señorita, el gran maestro Wu Jiannan de la familia Wu también está aquí. ¿Nuestra gente podría? Señor, nosotros nos encargaremos de los miembros de la familia Wu. Deberías irte primero. No hay necesidad. Sé que tienes habilidades en artes marciales, pero Wu Jiannen es diferente de Wu Ren. Él es un verdadero gran maestro. Un gran maestro es una existencia más allá de la gente común. La gente que traje. Probablemente no podrá contenerlos por mucho tiempo. Deberías irte primero. Qin Moren. No te busqué activamente, pero tú viniste activamente a mi puerta. Además, ¿tienes el cerebro aplastado por una puerta? En realidad, delante del tío Jiannen, querer proteger a un pedazo de basura de lo más bajo de la sociedad. Este joven maestro es misericordioso, considerando que una vez te perseguí. Arrodíllate y discúlpate conmigo ahora, y entrega obedientemente las acciones de tu familia Qin. Puedo considerar perdonarte la vida. De lo contrario, tu destino hoy solo será peor que el de este don nadie. Ataquen. Protejan al señor. No dañen a nuestra joven. Señor Lin. Muerte. Silencio. Dios mío, ¿qué acabo de ver? Gran maestro Jiannen fue enviado a volar por el puñetazo de este mocoso. Incluso escupió sangre. Tan joven. Ya posee una fuerza que supera a la de un gran maestro. Es simplemente increíble. Tío Jiannen, ¿está bien? Lin Chuan, eres verdaderamente presuntuoso. Atacas y hieres a la gente a la menor discrepancia. ¿Es este el resultado de tus 3 años de reforma en prisión? Ahora, arrodíllate rápidamente y discúlpate con el gran maestro Jiannan y deja que te perdone la vida. De lo contrario... Basta. Él acaba de decir que me rompería todos los huesos del cuerpo, me dejaría con un solo aliento y me torturaría lentamente hasta la muerte. ¿Por qué no hablaste entonces? ¿Quieres que me disculpe con él? Un perdedor que ni siquiera puede soportar 3 de mis movimientos. ¿Es siquiera digno? Te estoy salvando. Admito que tienes algo de habilidad. ¿Pero de qué sirve eso? Hay innumerables maestros en este mundo. No se han convertido todos en herramientas de familias poderosas. Hoy, tú, el gran maestro Jiannan herido, lo que significa que has ofendido a toda la familia Wu. Si la familia Wu te quiere muerto, incluso si posees un poder extraordinario, ¿de qué sirve tu habilidad que desafía al cielo? Incluso si no te consideras a ti mismo. Todavía tienes a tu padre y a tu hermana. 3 años cultivando al dragón, una mañana el fénix llora. El yo de hoy ya no es el mismo que hace 3 años. Quien se atreva a dañar a mi familia, exterminaré a todo su clan. La familia Wu, a mis ojos, no es más que hormigas. No distingue el bien del mal. No puede distinguir lo correcto de lo incorrecto, y lleno de tonterías jactanciosas. No solo me decepcionas, también me disgustas. La familia Wu es como hormigas a tus ojos, incluso las principales familias aristocráticas en Chongqing, los 3 grandes jefes de familia, no se atreverían a decir eso. Pasaste 3 años en prisión, y ahora estás fuera, has superado a esas 3 grandes familias. Un convicto que cumplió 3 años de prisión, superando a los 3 grandes clanes. Eso es absolutamente imposible. Creo que se ha vuelto loco de tanto estar encerrado. Se ha vuelto loco. Si lo dejamos seguir alardeando, incluso afirmará ser el recién surgido venerable médico.
El venerable médico emerge. Sobre Chongai. Rugidos de dragones y cantos de fénix. ¿Qué clase de gran figura es ese venerable médico? Él controla el valle del dios de la medicina de Waxia. Más del 90% de los activos farmacéuticos del país le pertenecen. Esa riqueza podría rivalizar con la mitad de una nación. Además, figuras poderosas e influyentes buscan su favor. Él es verdaderamente un dragón entre dragones, sin igual bajo el cielo. Él ¿es siquiera digno? Mi identidad como el venerable médico, en realidad posee un poder tan inmenso. En otras palabras, incluso el señor de la ciudad de Chonai y los jefes de las 4 grandes familias, cuando se encuentran con el venerable médico, deben inclinar la cabeza, ¿verdad? Bajo el cielo, excepto por el señor de la nación Waxia, cuyo estatus es medio paso superior al del venerable médico. Cualquiera que se encuentre con el venerable médico debe realizar la forma más alta de reverencia. Ser capaz de realizar la forma más alta de reverencia y rendir respeto al venerable médico es un honor de por vida. Ridículo, tú, un pedazo de basura que vive en lo más bajo de la sociedad, ni siquiera conoces la identidad del venerable médico. Me temo que, en el futuro, incluso si tienes la oportunidad de conocer al venerable médico, probablemente te perderás una inmensa oportunidad. Este tipo de basura no debe aparecer absolutamente ante su excelencia, el venerable médico. Ensuciaría los ojos del venerable médico y arruinaría el humor del venerable médico. Soy el venerable médico del que hablas. De verdad has ensuciado mis ojos y arruinado mi humor. Presuntuoso, el nombre de venerable médico es la gloria de la nación y goza de honor supremo. Te atreves a suplantar al venerable médico. Tu crimen merece la ejecución. Suplantar al venerable médico es equivalente a un insulto. Matarte no sería suficiente para calmar la ira del público. Afortunadamente, rompí lazos con este lunático. De lo contrario, nuestra familia habría sido implicada y habría sufrido. Amitabha originalmente quería perdonarte la vida, pero suplantaste al venerable médico, cometiendo un gran tabú del mundo. Ni siquiera los inmortales pueden salvarte. Señor, el nombre del venerable médico es un tabú para todos nosotros. No debes desafiarlo de nuevo bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, incluso si arriesgo mi vida y pongo en juego a todos los miembros de la familia Qin, aún así no podremos salvarte. Señorita Qin, quédese tranquila. Sé lo que hago. No dejas de decir que quieres salvarme, pero en realidad solo quieres proteger tus propios intereses. A tus ojos, quizás sería mejor si muriera en prisión. Sin embargo, todavía quiero preguntarte, sí, soy de verdad el venerable médico aquí. Todos ustedes reverencian y adoran. ¿Abandonarías a Wu Lien y elegirías de nuevo? Si en esta vida pudiera obtener el favor del venerable médico, en la próxima vida, con gusto sería una bestia de carga. Pero tú, Lin Chuan, no eres el venerable médico. El título de venerable médico, cuando es pronunciado por tu boca, es profanado. Dices todo esto, nada más que para ganarte mi simpatía y hacer que te perdone la vida. Pero desafortunadamente, tu oportunidad conmigo se ha agotado. Todos los colegas. Este hijo rebelde ha cometido 2 crímenes que merecen la ejecución. En primer lugar, él, un simple plebeyo, violó las prohibiciones con artes marciales, hiriendo a los expertos de nuestra familia aristocrática. Debe albergar intenciones de causar caos en el mundo de las artes marciales de Chonai. Su crimen merece la ejecución. En segundo lugar, se hizo pasar por el venerable médico. Es un crimen de exterminio familiar. Si no lo matamos hoy, cuando el venerable médico se enfurezca en el futuro, todos seremos culpables de un delito capital. Las palabras del gran maestro Jian Nen son razonables. Nuestra familia Anoi jura ejecutar a este hijo rebelde. Nuestra familia Maoi ejecutará a este hijo rebelde. Y nuestra familia Enyu, más nuestra familia Tao. La familia Luo apoya la moción. El señor solo tuvo un desliz verbal hace un momento, y no tenía intención de ofender al venerable médico. Si todos ustedes continúan siendo tan agresivos, entonces hoy, nuestra familia Qin se opondrá a ustedes. Qin Moren, ni menciones que tu familia Qin ya no es lo que era. Todas las familias presentes, unidas, aún así solo colapsarían y se desintegrarían, convirtiéndose en cenizas. Apártate, todavía tienes una oportunidad de vivir. De lo contrario, muere. Colegas. Este hijo rebelde posee una profunda cultivación. Ya debe haber alcanzado la perfección de gran maestro. Actuemos juntos. Y matémoslo. Y matémoslo. Y matémoslo. Y matémoslo. ¿Quién se atreve a hacer un movimiento? Todo su clan será aniquilado. Papá. Wude, el jefe de la familia Wu, Solo estaba organizando para Lin Lin un banquete de empresa regular, como invitaste al señor de la ciudad Jing, al anciano Wang y al hombre más rico Chu. ¿A todos ellos? Un asunto tan pequeño, si los molesta a los 3, nuestra familia Wu no puede soportar las consecuencias. Consuegro. Canalla. ¿Quieres matarme? ¿A qué figura poderosa? ¿Ofendiste? Dios mío. Consuegro.
Xiao Lian tiene un carácter y una conducta excelentes. Debe haber un malentendido aquí. Cállate la boca. Tu familia. ¿Qué clase de estatus humilde tienes para atreverte a ser mis suegros? Si vuelves a decir tonterías, te arrancaré la boca. Yo entiendo, papá. Debe ser este ex convicto, suplantando al señor Venner el médico, quien ofendió a alguna figura importante. El tío Jianen y yo nos estamos preparando para unirnos con otras familias, para ejecutarlo. Patriarca, el joven maestro tiene razón. Esta persona se hizo pasar por el Venner el médico y merece ser ejecutado por su crimen. Anciano Wan, con respecto al asunto de hoy, ahora está claro. Todavía le pido, en nombre del Valle del Dios de la Medicina, que se ocupe de esta persona. Este es, de nuestro Valle del Dios de la Medicina, el nuevo señor Venner el médico. ¿Cuán noble es el estatus del Venner el médico? Desde altos funcionarios y nobles, hasta vendedores ambulantes y plebeyos. Cualquiera que se atreva a ofenderlo, será ejecutado sin excepción. La llegada del Venner médico a Chonai es una bendición para todos los clanes. Ahora, alguien a plena luz del día suplanta al Venner médico. Nuestra familia Chu será la primera en ofrecer. Sí, para no ensuciar sus manos, anciano Wan y Valle del Dios de la Medicina. Nuestra familia Wu está dispuesta a hacerlo por usted, para ejecutar a esta persona. Mátenlo. Lin Chuan, te dije que te fueras hace un momento, pero insististe en alardear de tu fuerza. Ahora, mereces morir. Señorita, anciano Wang del Valle del Dios de la Medicina, señor de la ciudad Jian, y el hombre más rico Chou. Todos están aquí. Has hecho tu mejor esfuerzo. No te involucres más. Qin Moren de la familia Qin. Saluda al anciano Wan. Cuando mi difunto padre, Qin Wechong, vivía, él me trajo a presentarle mis respetos. Esta señorita Qin está junto al Venner el médico, y su relación parece bastante especial. Recuerdo. ¿Señorita Qin necesita algo? Señorita. Anciano Wan. Señor Lin. No fue intencional hace un momento ofender al Venner el médico. Más bien, ellos fueron agresivos. El señor Lin solo tuvo un desliz verbal. Pero ellos no lo dejaron pasar, queriendo condenar a muerte al señor Lin. Todos los venerables médicos anteriores han sido justos y benevolentes. Creo que incluso si el venerable médico estuviera presente, no lo harían. Por el desliz verbal momentáneo del señor Lin, derribarlo cruelmente. Presuntuoso. Ofender al Venner el médico es un crimen castigado con la muerte. ¿Cómo puede una joven de la familia Qin como usted salirse con la suya? ¿Alguien? Maestro de pabellón Wang, usted es. Este asunto concierne al Venner el médico. Debería ser manejado por mí, el Valle del Dios de la Medicina, personalmente. ¿Quién le dio la audacia de actuar en nombre de mi Valle del Dios de la Medicina? No crea que solo porque hoy vino a servirte, puede usar falsamente el nombre de mí, Valle del Dios de la Medicina. Anciano Wan. Este humilde no se atreve. No me atrevo. La señorita Qin tiene razón. El Venner el médico es justo y benevolente. ¿Cómo podría él, por un mero desliz involuntario de la lengua, golpear cruelmente a otros? Ustedes. Esto no es mantener el prestigio del Venner el médico, sino que es calumniar al Venner el médico. En el futuro, si alguien menciona este asunto, entonces ¿no se convertiría el Venner el médico en un demonio arrogante y sanguinario? En mi opinión, ustedes son los que merecen ser ejecutados. Señor Lin, esas personas lo ofendieron hace un momento. ¿Cómo desea tratarlos? El Valle del Dios de la Medicina está bajo el mando del Venner el médico. Tiene vastas propiedades a su nombre. Este anciano es el maestro de Valle del Dios de la Medicina de la sucursal de Chonai. Es mi subordinado. Sin embargo, todavía no lo conozco. Comenzar una masacre frente al señor de la ciudad de Chonai y el hombre más rico de Chonai dañaría la reputación del Venner el médico. No es apropiado. Este banquete de negocios termina aquí. Todos los demás, fuera. Además, en cuanto a la familia Wu, personalmente ajustaré cuentas contigo más tarde. Lin Chuan, esta es la ceremonia de cotización de mi empresa. ¿Con qué derecho dices que está cancelado y punto? ¿No viste al anciano Wang, de pie junto a este inútil? No debes desafiarlo. ¿No escucharon lo que dijo el señor Lin? ¿Por qué no se van todos? Anciano Wang, por favor vea. Yo y el magnate Chu, señor de la ciudad Jing, usted también debería irse primero. Otro día, cuando me encuentre con el Venner el médico, le transmitiré sus palabras. Gracias, anciano Wan. Entonces, no le molestaremos más. Gracias, anciano Wan, por su agudo discernimiento, su gran amabilidad y virtud. Ciertamente lo tendré en cuenta. Señorita Qin, es usted demasiado amable. El señor Lin y yo todavía tenemos algo que discutir. Por favor, concédanos algo de conveniencia, señorita Qin. Pero, Señorita Qin, quédese tranquila. Estaré bien. Señor Lin, ¿puedo echar un vistazo a la ficha del Venner el médico que lleva?
Ficha del Venerable médico. Realmente es la ficha del Venerable médico. Discípulo de novena generación del Valle del Dios de la Medicina, anciano Wan Qingshen de la rama Chonai. Saluda al Venerable médico. Levántate. Gracias, Venerable médico. Venerable médico. Desde que Chonai, el rugido del dragón y el canto del fénix descienden del cielo, los 100 clanes y las familias aristocráticas, todos se enteraron de su aparición en el mundo. 7 días después, nuestro Valle del Dios de la Medicina organizará en la primera torre de Chonai, la torre de la grulla amarilla, un banquete de bienvenida para usted. En ese momento, el Valle del Dios de la Medicina y sus fuerzas de rama dispersas por varias regiones también enviarán representantes para venir a conocer al Venerable. Los 100 clanes principales de Guasya también se reunirán de todas las direcciones para hacer felicitaciones. No hay necesidad de esto. De hacer un espectáculo tan grande. La influencia del Valle del Dios de la Medicina se extiende por todos los rincones de Guasya, controlando más de la mitad de la riqueza de Guasya. Un solo movimiento afecta a todo el cuerpo, incluso podría afectar la industria farmacéutica global y las líneas vitales económicas. Sin embargo, desde que falleció el anterior Venerable médico, el Valle del Dios de la Medicina y sus fuerzas de rama en varias regiones han experimentado desacuerdos. Entre ellos, algunas fuerzas de rama también han cometido actos que violan los principios y normas del Valle del Dios de la Medicina. Este banquete de bienvenida es una oportunidad perfecta para restablecer el prestigio de nuestro Valle del Dios de la Medicina. Ser un Venerable médico es realmente problemático. Todo seguirá los arreglos del anciano Wan. Gracias por su confianza, Venerable médico. Este anciano no defraudará su confianza, Venerable médico. Venerable médico. Esta es la del banquete de bienvenida. Ficha de los 9 dragones y gritos de Fénix simboliza su suprema condición y posición. Esta tarjeta es la tarjeta suprema del dragón de nuestro Valle del Dios de la Medicina. Solo existe una tarjeta así en el mundo. Con esta tarjeta puede realizar compras en cualquier lugar, sin límite de gasto. Anciano Wan. Veo que usted ya es bastante mayor. No hay necesidad de inclinarse siempre cuando me hable. Si usted no tiene nada más, me retiro ahora. Venerable médico, lo acompañaré a la salida. No es necesario. No me gusta que otros me sigan. Envíen gente del Valle del Dios de la Medicina a los 9 grandes maestros para proteger en secreto al Venerable médico. No molesten al Venerable médico. Sí. Vayan. Vestíbulo del Hotel Fuhua. El anciano Wan respetaba mucho a Lin Chuan. ¿Será que Lin Chuan realmente tiene algún tipo de identidad que yo desconozca? Imposible. Él es solo un convicto recién liberado. ¿Cómo podría tener una identidad que incluso el anciano Wan respeta? Será mejor que averigüemos esto. De lo contrario, ¿qué pasa si esa persona inútil vuelve para vengarse de nosotros? Tía Su, no necesitas estar nerviosa. No has pasado tiempo en los círculos de las familias aristocráticas de Chonai, así que hay algunas cosas que no sabes. Hoy, el anciano Wan probablemente fue invitado por King Moren. En aquel entonces, el padre de King Moren, King Wochon, ayudó al anciano Wan una vez. Por eso el anciano Wan hoy está aquí para devolver un favor. Una vez que este favor sea devuelto hoy, sin la protección del anciano Wan en el futuro, ya sea King Moren o esa persona inútil Lin Chuan, no podrán causar ningún problema. De hecho, un inútil siempre seguirá siendo un inútil. Lo sabía. ¿Cómo podría tener alguna conexión con el anciano Wan? Señor Lin, ¿está bien? Señorita Qin, ¿me estaba esperando? Justo ahora. El anciano Wan pensó que me parecía un viejo conocido suyo. Así que conversó conmigo un poco más. Nuestra joven estaba preocupada de que algo te pasara, y te ha estado esperando aquí. Nunca he visto a nuestra joven preocuparse tanto por alguien. Yuer, no digas tonterías. Parecerse a un viejo conocido del anciano Wan es verdaderamente un golpe de suerte. Felicidades, señor Lin. Señor Lin, me salvó la vida. Esta es la llave de lava y a Xin Yu, villa número 1. Es una pequeña muestra de mi agradecimiento. Por favor, acéptelo. Los médicos salvando vidas es simplemente parte de su deber. Señorita Qin, es usted demasiado amable. El lema ancestral de nuestra familia Qin es una gota de amabilidad. Debe ser correspondida con un manantial que brota. Señor Lin, si no lo acepta, me sentiré realmente incómodo. Por favor, acéptelo. Si ese es el caso. Entonces gracias, señorita Qin. Mi familia todavía me está esperando. Así que volveré primero. De acuerdo. Deje de mirar, señorita. Si sigue mirando, se le saldrán los ojos. Estás buscando una paliza. Hola, Zheo Qin. Zheo Qin. El porte del CEO Qin es cada vez más cautivador. Hola, CEO Qin. Mi posición en la familia Qin es un poco delicada. Si alguien después te ataca intencionadamente, aún deberías esforzarte al máximo en contenerte un poco. ¿Y si no puedo contenerme? Entonces tendré que sacarte de apuros. Segundo tío, segunda tía, permítanme presentarles a todos. Este es mi novio, Lin Chuan.
Qin-Tao, ¿qué estás haciendo? Esta persona desconocida no es digna de asistir a nuestro banquete de la familia Qin, y mucho menos digna de sentarse a la mesa principal conmigo. Él es mi novio. Tu futuro cuñado. Te pido que seas más respetuoso. Un convicto sin estatus, sin antecedentes. ¿Qué hay en el que deba respetar? Su presencia solo traerá vergüenza a la familia Qin, si realmente le importa, la familia Qin. Mientras los demás invitados aún no se han dado cuenta, haga que se vaya rápido. Cierto. Quizás nadie está muy familiarizado con el novio de mi prima. Por suerte hice mi tarea. Presentaré debidamente al novio de mi prima a todos. Veamos qué clase de persona sobresaliente es realmente. Que de hecho hizo que la principal hija favorecida del cielo de Chonai rechazara una alianza matrimonial con la familia Qin de la capital imperial. Joven maestro Qin. Li Daifeng. Vengan, permítanme presentarles a todos. Este es Li Daifeng. Él es el jefe de la sucursal recién establecida de nuestro grupo Qin. Casualmente, el gerente Li y su novia conocen un poco al novio de mi prima. Qin-Tao, ¿qué quieres decir con esto? Fue despedido por mí ayer, debido a su mala conducta. Sin embargo, ¿le dejas asumir el papel de jefe de la nueva empresa? ¿Qué quieres decir? Prima, lo que dices no es correcto. Solo porque se portó mal bajo tu dirección, no significa que se portará mal bajo la mía. Puede que seas competente en los negocios, pero cuando se trata de gestionar personas, definitivamente no eres tan hábil como yo. Bien. Un buen pájaro elige su árbol para posarse, ya que el joven maestro Qin me dio esta oportunidad. Definitivamente tengo que recompensarlo. Bien, bien. Date prisa y presenta a todos al novio de mi prima. ¿Qué clase de persona extraordinaria es, después de todo? Sí, joven maestro Qin. Es solo un convicto que pasó 3 años en prisión como recluso de un campo de trabajo. Su padre, para ahorrar dinero para él, para que se casara, incluso aceptó un trabajo a tiempo parcial, recogiendo estiércol. El estilo de vida de mi hermana no es apropiado. Además, Hey, tú. ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? Si te atreves a fabricar mentiras de nuevo e insultar a mi hermana, te mataré. Joven maestro Qin. Joven maestro Qin debe salvarme. ¿Él realmente matará a alguien? Hace 3 años, él fue encarcelado por lesiones graves. ¿Realmente matará a alguien? Presuntuoso. El banquete de mi familia Qin. ¿Cómo puede tolerar a una persona grosera y arrogante, causando problemas aquí? Guardias, échenlo de aquí. Ese hijo en Edioteio, no puedes escuchar solo su versión de la historia. Está claro que él fue quien provocó primero a la familia Lin. Eres grosera y caprichosa, arruinando la alianza matrimonial entre la familia Qin y la familia Qin de la capital imperial. Y hoy, en el gran cumpleaños de tu abuelo, un día tan importante, traes a un inútil bueno para nada a la casa. ¿Quieres poner la reputación de la familia Qin dónde? Me gustaría ver quién se atreve a ponerle una mano encima. Lin Chuan es mi novio. Él también está aquí hoy para asistir al banquete de cumpleaños del abuelo. No tienes derecho a echarlo. Esto es realmente una hija adulta que no se puede retener en casa por un hombre tan de mala reputación. ¿Te atreves a ser tan irrespetuosa con nosotros, los mayores, en el futuro? Si realmente se te permitiera heredar el gran poder de la familia Qin, entonces nosotros, los mayores, ni siquiera nos atreveríamos a respirar libremente. Qin Moren, no creas que solo porque has logrado algo en la empresa, puedes ser aquí imprudente, arrogante, irrespetuosa con los mayores, y atreverte a ignorar la reputación de la familia Qin. ¿No tienes miedo de la disciplina familiar? ¿O de ser expulsada de la familia Qin? El banquete de hoy, que se celebra en el Hotel Bahía Azul, Salón de Banquetes de Monte, es un gran honor para nuestra familia Qin. Está atrayendo la atención de todo Chonai. No permitiré que nadie empañe el nombre de la familia Qin. Si insistes en ignorar la reputación de la familia Qin y proteger a esta basura, muy bien, entonces los dos fuera, guardias. Ahora, sáquenlo. Hace mucho que oí que la familia Qin ya no es lo que era. Durante los últimos 3 años ha dependido de Moren para revertir su declive y estabilizar sus cimientos. Al principio no lo creía. La familia Qin, después de todo, es una familia aristocrática centenaria. No debería carecer tanto de talento. Pero al verla hoy, miope, incapaz de distinguir el bien del mal, no hay una sola persona capaz de gran utilidad. La familia Qin es verdaderamente lamentable. ¿Cómo te atreves?
Nuestra familia Qin es una familia aristocrática, después de todo. Tú, un convicto de reforma por trabajo, ¿te atreves a hacer comentarios sin fundamento y calumniarnos? De mente estrecha, ignorante tontamente. Si la familia Qin estuviera en tus manos, habría perecido hace mucho tiempo. Tú. Qin Morran, ¿qué tan desesperada estás por un hombre? Por un hombre tan salvaje. Debes hacer que hoy, frente a todos estos distinguidos invitados, desgracies por completo a la familia Qin. Bastardo. Hoy te mataré a golpes. Déjame mostrarte lo que es el poder inviolable de una familia noble. Hijo, ¿estás bien? ¿Realmente te atreviste a golpear? Lin Chuan, tú. Lin Chuan, no debí haberte traído aquí, involucrándote en este problema. Segundo tío, me llevaré a Lin Chuan y me iré ahora mismo. ¿Golpeas a alguien y luego quieres irte? ¿Cómo voy a arreglármelas en Choma y de ahora en adelante? ¿Dónde están mis guardias de la familia Qin? Rómpanle las extremidades. Cuélguenlo en la entrada como advertencia. Todo este ruido. ¿Qué clase de decoro es este? Abuelo, Dios mío, viejo maestro, por favor, no se enoje. Viejo maestro, ¿por qué está vomitando sangre así? anciano Qin, esta es una vieja dolencia que se está reavivando. Usa rápidamente del joven maestro Ken, Qiu Chuan Huan Yan Dan, y dásela al anciano Qin para que la tome. Este tipo de cosa de origen desconocido no se le puede dar al viejo maestro Qin. De lo contrario, nada se podrá hacer para salvarlo. Mocoso, ¿qué quieres decir? Esa píldora es falsa. ¿Qué quieres decir con falso? ¿Cómo es posible? No te atrevas a hacer acusaciones sin fundamento aquí. Esta píldora fue obtenida por mi padre, con gran dificultad, del Valle del Dios de la Medicina. ¿Cómo podría ser falsa? Creo que solo estás retrasando el tiempo intencionalmente y retrasando la oportunidad del viejo maestro para recibir tratamiento. Solo usando mi Qiu Chuan Huan Yan Dan se puede estabilizar su condición. Bestia. ¿Quieres matar al viejo maestro? Qiu Chuan Huan Yan Dan. Eso es de los 9 grandes tesoros del Valle del Dios de la Medicina. ¿Cómo podría estar en tus manos? Si quieres beber, debes tomar la Qiu Chuan Huan Yan Dan de joven maestro Ken. Papá, ¿estás despierto? Lin Tian, salvaste la vida de este anciano. Mi familia Qin te debe un enorme favor. Abuelo Qin, te pido que me concedas amor en matrimonio. Estoy dispuesto a ser de tu familia Qin el yerno ideal. Bien. Concederé tu deseo. Lin Chuan. Eres arrogante y engreído. Sin fundamento. No eres digno de Moren. Tu grosería de hace un momento. Fingiré que no pasó nada. La familia Qin y el joven maestro Ken. Y Hotel Film Vallejo. was translated No te and pondrá las cosas narrated by difíciles. M Media. Veo ideas a irte. Viejo maestro. ¿No me crees? Mis palabras terminan aquí. Compórtate. Acompañando a la salida. Lin Chuan, iré contigo. Moren. Si te atreves esta noche a irte con él, ya no serás un miembro de mi familia Qin. 10. 9. Tú, Lin. ¿Qué quieres decir? Mi abuelo ya te ha dado una salida, todavía intentando ser misterioso aquí. ¿De verdad no le temes a la muerte? Tú, mocoso, realmente eres alguien que no derramará lágrimas hasta que vea el ataúd. Director Jiang, por favor, encuentra a algunas personas y rápidamente echa a este bastardo. Ya que no sabe lo que le conviene y ha traicionado la bondad del abuelo Qin. Entonces concedámosle su deseo. 1. Abuelo, Abuelo, ¿qué te pasa? Viejo maestro, ¿por qué estás escupiendo sangre de nuevo? No estabas bien hace un momento. Abuelo, joven maestro Ken, debes tener una solución, ¿verdad? Por favor, salve a mi abuelo. Rápido, salven al viejo maestro. No soy médico, joven maestro Ken, por lo que sé. Esta Qiu Chuan Huan Yan Dan
Debería tener un problema. Mi Hugh Chuan Huan Yan Dan absolutamente no puede tener un problema. Es la del viejo maestro, su propia vida, llegando a su límite. Las 5 decadencias del cielo y el hombre, en este mundo. Ningún elixir milagroso puede salvarlo ahora. La familia Qin debería prepararse para el funeral. Lin Chuan. Sé que tú, definitivamente puedes salvar al abuelo. Te lo ruego. Por favor, salva al abuelo. Señorita, esta píldora. Creo en Lin Chuan. Quítate del camino. Qin Moren, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a escuchar a este convicto y matar al abuelo? Tú, perra. La señorita mayor de la familia Qin está realmente loca. Simplemente recogiendo una píldora de origen desconocido y metiéndosela en la boca al viejo maestro. Viejo maestro Qin, está completamente acabado ahora. El joven maestro Ken, con su noble estatus, solo logró conseguir una Hugh Chuan Huan Yan Dan. Ese mocoso consiguió una Hugh Chuan Huan Yan Dan. Es simplemente ridículo. Qin Moren, has matado al abuelo. Espera, no he terminado contigo. Vigílalos. No dejes que se escapen. Lin Chuan. Abuelo. Apártate. La pastilla se le atascó en la garganta. ¿Qué estás haciendo, tú? Abuelo, Viejo maestro. abuelo. Lin Chuan. Tú, ex convicto. Mataste a mi abuelo. Hoy lucharé contigo hasta la muerte. Tú, perra. Te vi venir hace mucho tiempo, tramando fechorías. Nunca esperé que te atreverías a confabular con forasteros, para deliberadamente matar al viejo maestro. La hija de la familia Qin, Qin Moren, conspiró con su amante ilícito para envenenar a su abuelo. Alguien, apréndelos a ambos, arréstalos y échalos. Sí. Segundo tío Qin Moren también fue embrujada por este tipo. Estoy dispuesto a llevarla de vuelta a la familia Ken. Por favor, segundo tío, concédenos esto. Lleva a esta niña a la familia Ken. De ahora en adelante, ella no podrá interferir con los bienes de la familia Qin. Además, la familia Qin ganará una conexión adicional a la red de la familia Ken, ya que Lin Qian ha hablado. Entonces le daré a la familia Ken su lugar. Ve. No iré contigo. De vuelta a la familia Qin. Tú, desagradecida. Perra, Lin Tian te estaba ayudando. ¿Cómo pudiste ser tan desagradecida? Chico, mataste al abuelo Qin y todavía quieres que Moren sufra el castigo contigo. Eres siquiera un hombre. ¿Cuál de tus ojos de perro vio eso? ¿Cuál de mis manos mató al abuelo Qin? Simplemente eres un descarado. Moren te ha estado protegiendo tanto. Todavía quieres echarle toda la culpa a Moren. Morran, deberías echar un buen vistazo. Este es el hombre que elegiste. Lo que él quiere decir es, esta medicina, tú personalmente, le diste al viejo maestro, así que esa responsabilidad debe ser asumida por ti. Golpéenlos hasta dejarlos medio muertos primero, y luego envíenlos a la comisaría. Si tu cerebro no funciona bien, ve a ver a un médico. Abuelo, estás despierto. Abuelo, Todos ustedes, apártense. Muchas gracias, señor Lin, por salvarme la vida. Ya había caminado hasta las puertas del infierno, pero me trajiste de vuelta. abuelo, estás equivocado. Fue la Hugh Chuan Huan Yan Dan. Él te salvó la vida. Esa suya era falsa. Sí, viejo maestro, todo esto es obra del joven maestro Kang, de la Hichuan Wan Yan Dan. No tiene nada que ver con este chico. Así es. Viejo maestro, ¿por qué golpeaste a Xiao Tao? Tonto. Inmediatamente discúlpate con el señor Lin. Anciano Qin, tu cuerpo acaba de recuperarse. Por favor, no te enojes. Moren, ayuda rápido al abuelo a sentarse. ¿Podría ser que esa píldora, Hugh Chuan Huan Yan Dan, sea real? Imposible. Esto es absolutamente imposible. Mi Hugh Chuan Huan Yan Dan fue obtenida por la familia Ken a un gran costo. La Hugh Chuan Huan Yan Dan, que proviene del Valle del Dios de la Medicina, uno de los 9 grandes tesoros. Un criminal como él posiblemente tener una Hugh Chuan Huan Yan Dan. Abuelo Qin, mi Hugh Chuan Huan Yan Dan debe ser real. Es solo que el efecto es un poco lento. No dejes que te engañe. Si no fuera por mí, Hugh Chuan Huan Yan Dan, ya podrías haber sido envenenado hasta la muerte por él. Joven maestro King, no hay necesidad de decir más. Sé lo que hago.
En mi corazón. Chico, no me importa qué métodos desconocidos usaste para embrujar al abuelo Qin. La Hyuchuan Huan Yandan es un tesoro del Valle del Dios de la Medicina. Solo un venerable médico puede refinarla, pero el venerable médico ha estado desaparecido durante 10 años. Mi amo tiene un alto estatus y solo tiene una píldora, guardándola para la vejez para prolongar la vida. ¿Qué estatus tienes tú para poder obtener una Hyuchuan Huan Yandan? Mi estatus está naturalmente más allá de tu imaginación. Esa Hyuchuan Huan Yandan, después de que el anciano Qin de la familia Qin la tomara, rápidamente entró en una condición crítica. Sin embargo, esa Hyuchuan Huan Yandan, después de ser consumida, puede devolver la vida a los muertos, y su técnica médica, justo ahora. Por lo tanto, él es, chico, ¿qué clase de actitud es esa? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a nuestro distinguido invitado? Ahora yo, bastardo. Date prisa y arrodíllate. Y discúlpate con nuestro distinguido invitado, tú, mocoso. Señor Jin Yongchang, el responsable de Choma Eva y Azul, se disculpa con nuestro distinguido invitado. Fue mi ignorancia justo ahora lo que ofendió a nuestro distinguido invitado. Por favor, castígueme, presidente Jin, como pudiste arrodillarte ante este estafador. Nuestro distinguido invitado es el joven maestro Ken de la capital imperial. Tú, canalla, estás ciego. Ahora arrodíllate y discúlpate con nuestro distinguido invitado. Yo, distinguido invitado, fue mi descuido. Le ruego su perdón. Estaba ciego. Merezco morir, estaba ciego. Señor, en nombre de todo el Hotel Bahía Azul, solicitamos su castigo, aunque me cueste la vida. Olvídalo. No es tan grave. Solo te castigaré. Te degradaré y te pondré en libertad condicional por medio año, y te deduciré el salario de medio año. En cuanto a esta persona, ya no es adecuado para ser gerente en este hotel. Que sea camarero. Sí. Gracias, señor, por su clemencia. Jin Yongchang, ¿tu cerebro fue pateado por un burro? Yo soy tu invitado de honor, no esta basura. Guardias, deténganlo. Jin Yongchang, ¿estás seguro de que quieres ir en contra de mi familia Ken de la capital imperial? Debes estar cansado de vivir. Joven maestro Ken, recientemente, el mercado de elixires de la capital imperial ha estado caótico. Muchas personas están usando el nombre del Valle del Dios de la Medicina para vender medicina falsa afuera. Le aconsejo que regrese e investigue a fondo el origen de su Hyuchuan Huan Yandan. Además, reportaré lo que hizo hoy, suplantando a un invitado estimado, a mis superiores, y me reservo el derecho a emprender acciones legales. De verdad me engañó ese viejo vendedor de medicinas, pero él era claramente un miembro del Valle del Dios de la Medicina. Échenlo. Échenlo. Jin Yongchang, bastardo. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Mi familia Ken de la capital imperial no te dejará impune. Jin Yongchang. Presidente Jiang, no te equivocas. El joven maestro Kan tiene un estatus noble. Él. ¿También quieres ser echado? Presidente Jin, ¿cuál es exactamente su identidad? La identidad del caballero. No eres digno de conocer. No digas nada más. El joven maestro Kan ya ha sido expulsado. Este tipo Jiang está loco. Anciano Qin, tu enfermedad no es de origen natural, sino provocada por el hombre. ¿Qué está pasando? Tú, mentiroso. ¿No crees que, solo porque afortunadamente curaste la enfermedad de mi padre, puedes simplemente decir tonterías aquí? Segundo tío, ¿no dije que tú y la segunda tía constantemente, en las comidas del anciano Qin, pusieran un tipo de cosa llamada hierba de los 8 inmortales, y la complementaran con ingredientes altamente nutritivos, y se la dieran al viejo maestro Qin, causándole un envenenamiento crónico, y un grave desequilibrio yin-yang, y la enfermedad se desató? ¿Por qué entras en pánico? Estás diciendo tonterías, me estás calumniando. Guardias, detengan a este mocoso. Échenlo por mí. En mi hotel Bahía Azul, ¿quién se atreve a faltarle el respeto al caballero? Viejo maestro, calumnia. Wang Wei y yo, durante tantos años, siempre te hemos sido ferozmente leales, cuidándote meticulosamente. Wang Wei y yo, somos quienes más deseamos que puedas vivir una larga vida. Él simplemente está tratando de vengarse de nosotros. Quiere ganar más poder para Morran. En la familia Qin, viejo maestro, por favor, no dejes que él te embruje. Qin Moren, qué vicioso es tu corazón. De hecho, para obtener el control de la familia Qin, te confabulaste con forasteros para calumniarnos. Después de todo, somos familia. La sangre es más espesa que el agua.
¿Cómo pudiste ser tan inmoral? Cuando envenenaste al viejo maestro Qin y conspiraste contra Moren, ¿por qué no mencionaste que la sangre es más espesa que el agua? La exposición prolongada a la hierba de los 8 inmortales, incluso sin ingerirla, hará que te contamines con su veneno. Las puntas de tus dedos índices se pondrán todas verdes. Dentro de 3 años, la enfermedad se manifestará. Una vez que se manifieste, ni siquiera los inmortales podrán curarla. Todo tu cuerpo se pudrirá, llevándote a la muerte. Tú, Lin, deja de intentar mistificar las cosas aquí. Mi mano. Realmente se puso verde. Lin Chuan, te lo ruego. No quiero morir. Viejo maestro Qin, mira cómo lidiarás con esto. Una panda de bestias. Siempre los he tratado bien. ¿Cómo pudieron cometer semejante acto de patricidio y traición ancestral? Viejo maestro. Por favor, no te enojes con nosotros. Solo estábamos momentáneamente descarriados. Todo es porque sentimos que eras demasiado parcial con Moran, esa chica, así que nosotros. Moren, haz que se los lleven. Y que los expulsen de la familia Qin. Sí, abuelo. Abuelo, sálvame. Abuelo, sálvame. Abuelo, abuelo. Señor Lin, por favor, disculpe este espectáculo. Las disputas familiares son como las luchas reales. Viejo maestro Qin, por favor, quédese tranquilo. De ahora en adelante, no necesita llamarme señor Lin. Solo llámeme Chao Chuan. El banquete continuará. Todo procederá según los más altos estándares. No se permiten más errores. Sí, señor. Muchas gracias por hoy. Originalmente solo quería que fingieras ser mi novio. No esperaba que me ayudaras con un favor tan grande. Ya que te prometí algo. Ciertamente haré lo mejor que pueda. Pero hoy, eso que me hiciste darle de comer al abuelo, ¿es realmente del Valle del Dios de la Medicina? 9 grandes tesoros. La Hyuchuan Juan Yandan. Por supuesto que sí. Y ese señor Jin parecía respetarte mucho. Dijo que era su invitado más distinguido. ¿Cuál es exactamente tu identidad? Jin Yong-chan se inclina voluntariamente ante mí, lo que significa que soy naturalmente un miembro del Valle del Dios de la Medicina. En realidad, soy el venerable médico del que hablas. ¿Estás cansado de vivir? Tú, aunque seas como ese viejo conocido del anciano Wan. Él también te aprecia. Pero el venerable médico es increíblemente noble. Y en Huasya, todos son existencias de primer nivel. Si lo suplantas, eso es un crimen castigado con la exterminación de tu clan. En realidad, soy realmente. No se te permite mencionar esas 2 palabras de nuevo. En realidad, el venerable médico siempre ha sido mi ídolo más admirado. Sus habilidades médicas desafían al cielo, sin igual en el mundo. Él controla el Valle del Dios de la Medicina, controlando las líneas vitales médicas y económicas de Huasya. Además, es el hombre más influyente en las 9 provincias de Huasya. Si hay una oportunidad, sería genial conocerlo una vez. Estás elogiando a otro hombre. Así, delante de mí. Señorita Qin, ¿no es eso un poco inapropiado? No digas tonterías. Mis sentimientos por el venerable médico son puramente de admiración. No hay absolutamente ningún afecto romántico, ni sentimientos de hombre-mujer. Pero mirándote a ti, estás celoso. No te preocupes. Escuché que sus venerables médicos a lo largo de la historia, todos tienen que someterse a numerosas pruebas. Y tienen que pasar la mayor parte de sus vidas para obtener el reconocimiento del Valle del Dios de la Medicina. Si lo calculas, debería tener alrededor de la edad de mi abuelo. Así que soy simplemente un joven para ellos, mostrando respeto a los mayores. Y también, te contaré un gran secreto. Escuché que el Valle del Dios de la Medicina está maldito. Sus venerables médicos, aunque son cada uno sin igual en el mundo, increíblemente nobles, pero escuché que son viejos, bajos y feos, y no pueden encontrar esposa en toda su vida. ¡Qué miserable! Exacto, se dice que, solo de esta manera, pueden cultivar sin distracciones y mejorar día tras día. Además, escuché. Señor Lin, todavía tengo asuntos que atender. Llámeme en cualquier momento si necesita algo. Puedes irte primero. De acuerdo. Este es el banquete de bienvenida del venerable. ¡Qué lujoso! Espero no arruinar la alfombra. No te preocupes, papá. Las alfombras están hechas para ser pisadas. ¡Ey, cuñada! El venerable médico aparecerá más tarde.
Allí arriba. Finalmente vamos a conocer al venerable médico. Me pregunto qué edad tiene el venerable médico. Si es guapo y si tiene novia. Niña tonta, ¿qué estás pensando? Chaozu ni siquiera tiene novio todavía. Bueno, Chaozu. No te preocupes. El venerable médico definitivamente no estará interesado en ti. Lin Chuan, eres siquiera mi verdadero hermano. Precisamente porque soy tu verdadero hermano. Ese venerable médico definitivamente no estará interesado en ti. Cuñada. Mi hermano me está acosando. Sentémonos primero. Esa mesa no es para que se siente. La mesa está puesta aquí, precisamente para que la gente se siente. ¿Por qué no podemos sentarnos allí? Si digo que no, entonces es no. Esta mesa está reservada para invitaciones de grado cielo. La que recibimos es una invitación de grado cielo. ¿Por qué no podemos sentarnos? Las invitaciones de grado celestial también tienen diferentes niveles. Esta mesa A de grado celestial es para aquellos con un patrimonio neto que supera los 100.000 millones. La mesa B al lado es para aquellos con un patrimonio neto que supera los 10.000 millones. Incluso la mesa C de menor rango requiere un patrimonio neto que superan los 1.000 millones para sentarse en, aunque seas la cabeza de la familia Qin en Chomai. Tu patrimonio neto apenas supera los 100 millones. En cuanto a los demás, su riqueza combinada ni siquiera alcanza 1 millón, ¿verdad? Y mucho menos esta mesa A de grado celestial. Incluso la mesa C de menor rango. No estás calificado para sentarte en. Tú. Señorita Qin, su círculo es diferente. No te fuerces a entrar. No sea que te avergüences. Esta es la consecuencia de que lo eligieras a él, a esta persona inútil, en lugar de elegirme a mí. Si me hubieras elegido a mí, ahora mismo, podría haberte llevado a sentarte en esta mesa A de grado celestial. ¿En qué mesa se sientan los de un patrimonio de 1 billón? ¿1 billón? Chico, ¿olvidaste tomar tu medicina hoy? ¿O se te ha vuelto a estropear el cerebro? Dije. ¿En qué mesa se sientan los de un patrimonio de 1 billón? Film was ¿No lo entiendes? translated and narrated Lin by Chuan, en el peor de los casos, simplemente cambiaremos de mesa. No hay necesidad de discutir con él. Hermano, cambiemos de mesa. Joven maestro Ken, este mocoso sacó al gerente general de la Torre de la Grulla Amarilla, Wen Cheng'an. Chico, la última vez en el banquete de cumpleaños de la familia Qin, no sé qué métodos usaste para hacer que la persona a cargo del Hotel Bahía Azul, Jin Yaonchan, ponte de tu lado. Pero hoy esto es la Torre de la Grulla Amarilla. Y los que han venido son de toda Huasya. Los 100 clanes más prominentes. Incluso si todavía puedes sobornar a la persona a cargo aquí hoy, ni se te ocurra volver a usar el mismo truco. No, yo sé esto. Perspectiva estrecha. Para medir mis capacidades, los cientos de miles de millones de los que hablas, para mí, son meramente algo común. No es que yo no pueda sentarme en esta mesa, sino que tú no eres digno de sentarte en la misma mesa que yo. ¿Tú, Lin? Cuando se trata de alardear en toda Huasya, él es verdaderamente el número 1. ¿Vale billones? ¿Sabes qué concepto es ese? Eso es suficiente para superar con creces al hombre más rico de toda Huasya, suficiente para rivalizar con el venerable médico, quien está a punto de llegar hoy. ¿Qué eres tú? Ya que está tan seguro de que vale billones. Joven maestro Ken, ¿por qué no le das una oportunidad para ridiculizarse por completo? Traigan una máquina para deslizar tarjetas aquí. Si realmente vale billones, yo, Gulyen, me arrodillaré y lo llamaré abuelo. Si no lo es, él se arrodillará y ladrará como un perro para todos. Luego, frente a todos, se arrastrará para irse. Chico, ¿te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Dado que la apuesta ha sido hecha, solo con ustedes dos, es un poco aburrido. Si realmente vales billones, me postraré ante ti, delante de todos los presentes. Si no vales billones, ¿te postrarás ante mí? Y luego dejarás a Moren para siempre. Cuénteme en esta apuesta también. Chico, si tú no puedes presentar prueba de billones en activos, quiero una de tus manos, y yo quiero uno de tus brazos. Quiero tus orejas.
Te está provocando deliberadamente. No lo aceptes. No puedes permitirte perder. Hermano, ya no quiero ver al venerable médico. Vámonos. Chao Chuan. Señor, Sé que estás preocupado por mí. Pero, ¿cuándo te he mentido alguna vez? Confía en mí. Chico, si te arrepientes ahora, entonces delante de todos nosotros, ante la cara de todos, arrodíllate y postra. Y luego deja a Moren para siempre. Podría considerar dejarte arrastrarte, como un perro. Que aparezcas hoy. En este salón de banquetes, está destinado a arrodillarse ante mí. Entonces hagamos la reverencia. Un poco antes. Cuando pierdas más tarde. No te atrevas a olvidar. Pedir disculpas a mi familia. Y a Moren. Ya que estás tan ansioso por morir, entonces este joven maestro te concederá tu deseo hoy. Alguien. Traigan el lector de tarjetas. señor. Nunca había visto esta tarjeta antes. ¿Estás seguro de que hay 1 billón en ella? Solo pásala. Joel, que la seguridad de nuestra familia Kim se reúna en la entrada de la Torre de la Grulla Amarilla. Debes asegurar la seguridad de Lin Chuan. De acuerdo. Fallo al deslizar la tarjeta. Tarjeta desconocida. Lin Chuan. Tengo que admitir, después de que saliste de prisión esta vez, tu suerte ha sido excepcionalmente buena. Siempre ha habido figuras importantes, por razones desconocidas, y con propósitos desconocidos ayudándote. Pero esta vez, ni siquiera el cielo puede soportarlo más. Lin Chuan. Ahora puedes decir tus últimas palabras. No te preocupes. Después de que mueras, definitivamente me haré cargo de Moren. Muy bien. En cuanto a tus otros familiares, serán entregados al joven maestro Wu, creo. Joven maestro Wu, que no decepcionará sus buenas intenciones. Joven maestro Ken, ya contacté a Aifei, de su lado. Los viejos serán enviados a cavar minas de carbón. Los jóvenes acompañarán a hombres. Hermano, ¿qué debemos hacer? Que la seguridad de nuestra familia Kim suba toda. Señorita, nuestra gente está toda. Moren, no te molestes más por esta basura en el fondo de la sociedad y desperdicies tus esfuerzos. La seguridad de tu familia Kim ya ha sido completamente desmantelada por mi gente. Hoy, nadie puede salvarlo. Sin embargo, si ahora vuelves a mi lado, puedo considerar dejar a esta basura, un cadáver intacto. Finalmente, ¿te metiste en un callejón sin salida? Te he advertido más de una vez. Más de una vez. ¡Cuán cruel! Es la disparidad de clases. Aún así, terminaste llegando a este punto. Ahora que ha llegado a esto, no puedes culpar. ¿Quién dijo que he llegado a un callejón sin salida? Incluso ahora, sigues hablando con dureza. Esa tarjeta mía de hace un momento. Podría haber estado inactivo demasiado tiempo. Pásala de nuevo. Desliza. Desliza hasta que se convenza. El lector de tarjetas está quemado. Un lector de tarjetas perfectamente bueno. ¿Cómo podría estar roto? Joven maestro Ken está realmente roto. Hay un fuerte olor a quemado. Pero no importa. La torre de la grulla amarilla, no. Solo tengo este lector de tarjetas. Trae uno nuevo. Esto. Gerente Kang, el valor de esta tarjeta es demasiado alto. Nuestra máquina de tarjetas no puede manejarlo. ¿Cómo es eso posible? Esta tarjeta, tarjeta suprema del dragón. ¿Cómo podría tener él esta tarjeta? Él y el nuevo venerable médico. ¿Cuál es exactamente su relación? Si no me equivoco, tu torre de la grulla amarilla tiene una super máquina de tarjetas que puede procesar directamente cantidades que superan 1 billón. Esa super máquina de tarjetas requiere el consentimiento de nuestro gerente Wang. Iré ahora a llamar al gerente Wang. Espera. Chico, el banquete del venerable de bienvenida está a punto de comenzar. Si perdemos más tiempo, arruinaremos asuntos importantes. Considérate afortunado hoy. Este joven maestro es magnánimo y no te perseguirá por el asunto. La próxima vez, definitivamente no te dejaré escapar. Es muy probable que esta tarjeta sea la legendaria tarjeta suprema del dragón. Si es real, valdría más de millones.
incluso y tienes billones en activos. ¿Y qué? Una vez que mi maestro elimine al nuevo venerable médico, esta tarjeta será mía. Y tú morirás. Joven maestro Ken, el nuevo venerable médico ha llegado. Todavía hay algo de tiempo. Simplemente, dejemos ir a este chico. Él tomó una decisión sabia. Chico, ¿por qué actúas tan arrogante? No estoy de acuerdo. La apuesta está terminada. Ve a buscar tú, de la torre de la grulla amarilla, super máquina de tarjetas, y tráela a mí. Quiero ver con mis propios ojos a este chico, hecho pedazos. Una decisión tomada por este joven maestro, cuando fue tu turno de cuestionar. Joven maestro Ken, ¿cómo podemos aumentar su arrogancia? Lo que dije. ¿No lo escuchaste claramente? Joven maestro Ken, sé que me equivoqué. Así que ahora, ¿dónde debería sentarme? Este joven maestro es magnánimo, y no se molestará contigo. Pero esta, mesa de grado celestial A, no hay forma de que sea tu turno para... Mesa de grado celestial A, me dignaré a sentarme. No me gusta sentarme con gente como tú. Chico. ¿Qué tal si continuamos nuestra apuesta? Ve a la torre de la grulla amarilla, super máquina de tarjetas y pásala. Veamos si esta tarjeta mía, realmente, tiene un valor que supera 1 billón. Y si estoy calificado para sentarme solo en esta mesa. No estoy calificado para hacer que todos ustedes se hagan a un lado. Chico, tú. Primero, ve a buscar una mesa y siéntate. Espera un momento, luego ajustaremos cuentas con él. Pero joven maestro Ken, lo que dije, ¿no fue lo suficientemente claro? Ve a sentarte. Solo te toleraré por un tiempo. Cuando llegue mi maestro. Esa será tu perdición. Todos, bienvenidos todos ustedes, de todas las direcciones, a Chomai, sentados en nuestro salón de la torre de la grulla amarilla, para presenciar conjuntamente la llegada del venerable médico. Un momento importante, según el procedimiento del banquete, antes de que el banquete del venerable de bienvenida comience oficialmente, yo anunciaré un asunto importante de las familias aristocráticas de Chomai, designada personalmente por el venerable médico, y a punto de ser ascendida, la cuarta familia entre las filas de las 4 grandes familias de Chomai. Es... Señorita, parece que la familia Wu realmente recibió la designación personal del venerable médico. Después de que la familia Wu ascienda al poder, seguramente se tragarán a nuestra familia Qin. No te preocupes, la familia Wu aún no está calificada para estar entre las 4 grandes familias. Pero... la familia Qin. Lin Chuan. No escuché mal justo ahora, ¿verdad? Lo que dijo el CEO Wen, esa era la familia Qin, ¿verdad? Sí. Papá. realmente es nuestra familia Qin. Esto es demasiado difícil de creer. Lin Chuan. ¿Estás ya al tanto de algo? Me niego a aceptarlo. CEO Wen, debes saber, anunciado incorrectamente. Yo soy el que, designado personalmente por el venerable médico. Además, mi familia Wu, ya sea en términos de recursos financieros o fuerza, es superior a su familia Cayenne. Su familia Qin. Hace mucho que está en declive. ¿Qué tienen ellos para comparar con mi familia Wu? Joven maestro Wu. Me pregunto. El venerable médico, ¿qué mencionaste? ¿Cómo designando personalmente? ¿Quién es exactamente ese venerable médico? Fue designado por joven maestro Ken. ¿No dijiste? Que yo era el designado personalmente por el venerable médico. Porque entonces, es la cuarta gran familia de Chomai, la familia Qin. ¿Y mi familia Wu no? Rápido, habla por mí. ¿Por qué el maestro no ha aparecido todavía? Podría ser que tratar con Wang Qingshan. ¿Ese viejo no está yendo bien? A continuación, por favor, den la bienvenida a nuestro tan esperado y altamente estimado, distinguido personaje, venerable médico, del Valle del Dios de la Medicina, para subir al escenario. Los altos ejecutivos del Valle del Dios de la Medicina aún no han llegado, pero este venerable médico ha llegado temprano. Wen Cheng'an. No está bromeando, ¿verdad? ¿Dónde está el venerable médico? Pedazo de basura inútil. El CEO Wen llamó al nuevo venerable médico. ¿Quién eres tú? ¿Para atreverte a levantarte? Podría ser que ¿él es el nuevo venerable médico? Lin Chuan, ¿estás loco? Siéntate rápido. Señorita Qin, ¿estás dispuesta a subir al escenario conmigo y sentarte en ese trono más alto? Señor Lin, ¿quiere decir que usted es hermano Yu?
¿Cómo podría ser él el nuevo venerable médico? Él es solo un convicto que pasó 3 años en prisión, un prisionero de reeducación por el trabajo. ¿Cierto? Lo conozco desde que era pequeño. Él no tiene nada que ver con el venerable médico. Así es, CEO Wang. Debe verificarlo claramente. Venerable médico, en realidad, incluso cuando yo estaba enviándole la invitación, el anciano Wang ya había revelado su identidad. Sin embargo, debido a algunas consideraciones, en ese momento no me atreví a revelar su identidad. Este gran banquete debería ser presidido legítimamente por el anciano Wang, pero fue retenido por asuntos. Así que no tuve más remedio que ocupar su lugar. Por favor, venerable médico, no me culpe. No importa. Venerable médico, estas personas le han mostrado una y otra vez falta de respeto. Encontraré a alguien ahora mismo para darles una buena lección. No es necesario. Continúa. Lin Chuan, tú. Realmente eres el venerable médico. No lo suficientemente mayor, no lo suficientemente feo, ¿verdad? Bienvenido, venerable médico. Presenten el tributo. Residencia principal de Chonai presenta un par de cetros Ruyi de Jade Supremo. Donai presenta una perla luminosa suprema, una famosa obra maestra de un gran maestro de la dinastía Teng. El hombre más rico de Chonai, Chubaili, presenta una jarra de vino añejo de 100 años, un trípode de bronce de la dinastía Chu oriental. Un gran maestro del budismo esotérico presenta un par de sarira. La familia Su, una de las 4 grandes familias de Chonai, presenta un par de cerámicas Teng Sankai, un conjunto de villas Tan San Riviera, un Rolls Royce personalizado. La familia Men, una de las 4 grandes familias de Chonai, presenta una cabeza de dragón de los 12 zodíacos chinos, 100 mu de tierra en el corazón de Chonai, un ganoderma lucido un centenario. Los 100 clanes de Chonai vienen con grandes regalos para felicitar. Saludos, venerable médico. Saludos, venerable médico. Levántate. Pellízcame. Dime que esto no es real. Mi hermano es en realidad el venerable médico. Mi hijo ha logrado algo en la vida. Mi querida. ¿Sabes, allá en el cielo? Nuestro hijo ha logrado algo en la vida. Los 100 clanes de Chonai rinden homenaje. Él es verdaderamente el venerable médico, sin duda alguna. Mi familia Wu está acabada. Joven maestro Ken, ¿no dijiste que habías conocido al venerable médico? ¿Cómo podría ser él? Se acabó, se acabó, se acabó. Nos perdimos. Una oportunidad tan grande. Ay, a Lin Chuan siempre le has gustado. Discúlpate con él ahora, y aún podría haber una oportunidad. Peo Tian, no dude más. ¿Cómo lo tratamos antes? Definitivamente se vengará de nosotros. Ahora es el venerable médico. Con una sola palabra, seremos aniquilados. ¿Qué estás haciendo? Joven maestro Wu, joven maestro Wu, si realmente te preocupas por el bienestar de mi hija, entonces no la detengas. Peo Tian y Lin Chuan originalmente tenían sentimientos el uno por el otro. Si no hubieras interferido, ya habían tenido hijos. Toda tu familia realmente sabe cómo congraciarse. Cambias de bando más rápido que una veleta. Mis disculpas, joven maestro Wu. Lin Chuan, tengo algo que decirte, ya que eres el venerable médico. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si me lo hubieras dicho antes, la situación de hoy habría sido completamente diferente. El hecho de que hayamos llegado a este punto hoy es todo culpa tuya. A estas alturas. ¿Puedes culparme? Durante los últimos 8 años, siempre me he quedado a tu lado, obedeciendo cada una de tus órdenes y cuidándote meticulosamente. Pero el resultado que obtuve fue el encarcelamiento. ¿Y tú? Sin embargo, estás con la persona que me envió a prisión. Juntos, seguías diciendo que ya no éramos personas del mismo mundo, y me pediste que no obstaculizara tu felicidad. Lo que necesito es una esposa que, sin importar mi estatus o posición, pueda compartir las dificultades conmigo y nunca me abandone. ¿Eres digno? ¿Tienes que humillarme así para ser feliz? Eres el exaltado venerable médico, eso es cierto, pero yo también tengo dignidad. Ya te he pedido disculpas y me he inclinado ante ti. ¿Qué más quieres de mí? Lin Chuan, no vayas demasiado lejos. La Peo Tian ya ha inclinado la cabeza y ha admitido su error ante ti. No seas implacable solo porque tienes la razón. Dios mío, mi buen yerno, todo eso antes fue todo un malentendido. Sé que tú eres una persona magnánima. ¿Qué tal esto? No te molestes con nosotros, gente insignificante. Mañana, no. Hoy,
Te dejaré obtener tu certificado de matrimonio con Lin Lin. Tu velocidad para cambiar de actitud es realmente rápida. En aquel entonces, mi familia vendió todo lo que teníamos y logró reunir 290.000 solo porque nos faltaban 10.000 para la dote. Escondiste el libro de registro familiar, impidiendo que yo estuviera con tu hija. Incluso en secreto, presentaste hombres ricos a mis espaldas. Su Wenlan, ¿puede ser más desvergonzado? ¿Yo? Dios mío, mamá se equivocó en aquel entonces. Así, descarga toda la ira que tengas en mí, mientras tú y Lin puedan reconciliarse. Dios mío, buen yerno. Entonces, ¿qué se necesita para que dejes de estar enojado? Entonces me arrodillaré ante ti. Lin Chuan, has ido demasiado lejos. Estás enojado conmigo. Puedes humillarme, pero no puedes humillar a mi madre. Eso es humillar a un anciano, ignorando toda jerarquía. Si se corre la voz, ¿cómo te verán los demás? El venerable médico, Lin Chuan, he decidido una vez más. Está contigo. Esta es tu última oportunidad de tenerme. Si sigues manteniendo esta actitud altiva, entonces para siempre. Una vez. Fuiste el sol. En mi corazón. Estaba dispuesto a darlo todo por ti. Pero no lo valoraste. Ahora, ya te he dejado ir. Ni siquiera eres una piedra. Tu oportunidad no me importa. Desalmado, de ingrato miserable. Juraste un juramento en aquel entonces, de tratar bien a mi hija de por vida. ¿Y ahora qué? Ahora que has logrado el éxito, la estás desechando. No. Déjame decirte, si haces esto, serás alcanzado por un rayo, y el cielo no te tolerará. Abandonas a quienes amaste primero, voluble e inconstante. Lin Chuan, eres un cabrón. Voy a exponerte, voy a dejar que todos vean tu cara asquerosa. No mereces ser el venerable médico en absoluto. Me aseguraré de que no puedas ser el venerable médico. ¿Cómo te atreves? Solo tú. ¿Crees que eres digno de amenazar al venerable médico? Guardias, arránquenles las lenguas y dénselas a los perros. Gerente Tian, sálvame. Lin Chuan, si tienes alguna ira, desahógala conmigo, desahogas tu ira con mi familia y amigos. ¿Qué clase de habilidad es esa? Bórralos todos. No creo que hicieras eso. Lin Chuan, ¿y tú? ¿Estás bromeando? ¿Verdad? Rápido, diles que paren. No quiero que me arranquen la lengua. Transmite mi orden. La familia Wu de Chong'an está completamente desquiciada, sin ningún límite moral. Con efecto inmediato, son expulsados de Chong'an. Todos sus bienes serán donados a organizaciones benéficas. En cuanto a los miembros de la familia Wu, tienen prohibido para siempre poner un pie en Chong'an. No, no. No puedes hacerme esto. Las décadas de cimientos de nuestra familia Wu no pueden ser arruinadas, solo por mi culpa. Lin Chuan. En aquel entonces, yo y Tian Lin, todo fue ella seduciéndome. Y que tú fueras a prisión, todo eso fue idea de ella. Y de su madre. Perdóname la vida. Seré tu buey y tu caballo. Julian, eres un descarado. Comparado con toda tu familia. Lo que he hecho es solo una pequeña parte comparado con lo que tú has hecho. Todos ustedes ven al venerable médico pero no se arrodillan. ¿Es que no consideran al venerable médico con respeto? Saludos, venerable médico. Saludos, oh venerable médico. Saludos, oh venerable médico. Leo dije. Desde el momento en que entraste a este salón de banquetes, estabas destinado a arrodillarte. Estábamos ciegos por la ignorancia hace un momento. Hemos ofendido al venerable médico. Por favor, perdónenos, venerable médico. Joven maestro Ken, ¿por qué no te arrodillas todavía? Lin, no, venerable médico. No lo conocía antes. Y lo ofendí sin querer. Por favor, perdóneme. Mi familia Ken está dispuesta a hacer el 50% de nuestras acciones como compensación. Además, les deseo a usted y a la señorita Moren que envejezcan juntos y tengan una unión feliz por 100 años. Valle del dios de la medicina de la capital imperial, Anciano Liu, liderando 34 pabellones filiales, ha llegado para presentar regalos al venerable médico. Anciano Wan. Salve rápidamente al anciano Wan. Mi estimado venerable médico. ¿Estás satisfecho con mi regalo? Atrevido, ante el venerable médico, ¿cómo puedes actuar tan salvajemente? The film was translated and narrated by M Media. Hace tiempo que oí que hay una rama traidora. Simplemente no esperaba que te unieras con tantos pabellones sucursales.
Juan Kinsen, ese viejo perro, se negó a cooperar, insistiendo en ser un mártir leal. De lo contrario, los 36 pabellones filiales habrían estado bajo mi control hace mucho tiempo. Maestro, por fin estás aquí. No pierdas más palabras con este mocoso. Simplemente mátalo directamente. Este mocoso finalmente tiene a alguien que puede matarlo. Papá, por fin estás aquí. Este mocoso, confiando en su estatus de Venerable médico, indiscriminadamente, quiere destruir a mi familia Wu. Este rencor debe ser vengado hoy. Mira tu apariencia inútil. No te preocupes, con el anciano Liu aquí hoy. No vivirá más allá de hoy. Lin Chuan, solo por un momento. De hecho, pensé que habías ascendido y ganado poder. La brecha entre tú y yo es insuperable. Ahora parece. Tu gloria es solo temporal. Tan rápido. Estás en la desesperación de nuevo. Rápido, mátalo. ¿Qué? Atreverse a asesinar al Venerable médico. Aquí mismo en mi territorio de Chomai. Tendrás que ver si mi familia aristocrática de Chomai está de acuerdo o no. Esta noche mataré. ¿Quién puede detenerme? ¿Quién se atreve a detenerme? Venerable médico. Si coopera. Como mucho, le lisiaré los meridianos. Todavía puedo perdonarle la vida. ¿Negociar conmigo? No eres digno. Joven y vigoroso. Sí que tienes algo de espíritu. Bastante diferente de esos viejos sin vida. Antes, mi valle del dios de la medicina, el Venerable médico que necesitamos es alguien como tú. Qué lástima. Solo puede haber un Venerable médico. ¿Quieres ser el Venerable médico? Tonterías. Mi maestro, en términos de antigüedad y fuerza, es más adecuado que tú para ser el Venerable médico, si sabes lo que te conviene. Entonces obedientemente, renuncia a tu posición, y luego entrega el Valle del Dios de la Medicina, método de cultivo único, transmitido por sucesivos maestros de secta. Entonces podríamos considerar perdonarte la vida. Venerable médico, no puedes escucharlos. Ese tipo Liu ha estado formando camarillas. Ha estado perturbando nuestro Valle del Dios de la Medicina. Si él completamente obtiene el control del Valle del Dios de la Medicina, nuestra Guasya enfrentará turbulencias en medicina y economía, y el destino de la nación será dañado. Afligirá a la gente común. Este vejestorio apenas está vivo, y aún así se me opone, buscando la muerte. Maestro. Anciano Wan, quédate tranquilo. No entregaré el legado del maestro a esa bestia. Maldita sea, ¿te atreves a insultar a mi amo? Buscando la muerte. No está mal, parece que ya has alcanzado el reino fiel humano. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Por bastante. ¿De qué sirve eso? Guardias, ¿quién está dispuesto a eliminar a este muchacho? ¿Por mí? En el futuro, cuando ascienda a la posición de Venerable médico, recompensaré con una fortuna en oro y el título de Grand Protector. Nuestra familia Wu está dispuesta a compartir la carga del anciano Liu. Liu Ai del Valle del Dios de la Medicina de Dong'ai está dispuesto a compartir la carga del anciano Liu. Lien Rui de la familia Lien de la capital imperial está dispuesto a compartir la carga del anciano Liu. Este chico es muy fuerte. Anciano Liu, elimínalo rápidamente. De lo contrario habrá problemas sin fin. Tan joven. Y ya ha logrado tanto. Si sigues creciendo, sin duda te convertirás en el Venerable médico más fuerte. Lamentablemente, no te daré esa oportunidad. Hoy es el día de tu muerte. Este es tu lugar de entierro. Ya has The film superado was el reino fiel translated humano and y narrated has by cruzado M Media. ese reino ¿No podrías simplemente ser un buen anciano? ¿Por qué debes insistir? por el valle del dios de la medicina.
Sacrifiqué todo. Esta mitad de mi cara también fue sacrificada por el Valle del Dios de la Medicina, para terminar así, porque el linaje del Venerable Médico debe transmitirse de generación en generación, pero nunca recaer en mí. Dado que ese es el caso, bien podría revelarme yo mismo. ¿Y ustedes? Venerable médico. Todos fuimos coaccionados por él. Capturó a nuestras familias, así que no tuvimos más remedio que obedecer. Anuncio que, a partir de hoy, todos los Valle del Dios de la Medicina se reorganizarán. Todas las familias rebeldes serán completamente borradas de Huaxia. Sus líneas de vida serán cortadas. La familia Wu de Chonai, la familia Ken de la capital imperial, están especialmente en la lista. Incluso la familia Tian serán arruinadas y borradas. Acatamos el decreto del Venerable médico. El médico dijo, come más uvas, para que nuestro hijo tenga ojos grandes más tarde. Pero dime honestamente. ¿Todavía tienes otras identidades ocultas para mí? ¿Qué identidades? En los últimos 3 años, escuché que hay algo llamado el Salón del Dragón. El prestigio del Salón del Dragón está a la par con el Valle del Dios de la Medicina. ¿Sabes algo al respecto? Salón del Dragón, mis narices. Ni siquiera me molesto con el Valle del Dios de la Medicina. Ahora mismo. Solo quiero ser un jefe despreocupado, para cuidarte bien. Y a nuestro hijo. Ser un buen esposo. ¿Qué Salón del Dragón? Salón del Dragón. No me interesa en absoluto. ¿En serio? De verdad, claro que es verdad. Mi querida esposa. Maestro de salón, después de años de desarrollo, el Salón del Dragón que fundaste en secreto es ahora la segunda organización más grande de Huaxia, solo superada por el Valle del Dios de la Medicina. Su subordinado tiene algo que no comprende. Habla. Ya eres el venerable médico del Valle del Dios de la Medicina, sin igual bajo el cielo. ¿Por qué además fundaste el Salón del Dragón? Es quizás para que se restrinjan mutuamente. El Valle del Dios de la Medicina es para mis futuros sucesores. Y el Salón del Dragón es para mi hijo. Esperando que él crezca y lo herede.